don Isidro Sánchez Grima. Muy buenos días. Pues muy buenos días, encantado y lo celebro. Lo celebro. Bueno, antiguamente se decía el cerebro. O sea, en el Quijote se dice así, tengo el cerebro alterado y tal y cual. Y era Sancho. Lo raro es que tuviera el cerebro. O sea, pero bien, era Sancho y daba lo de sí, lo que daba de sí. Bueno, y tenemos con nosotros también al director de comunicación de Mundo Natural, que es Adrián González, que nos hablará de cosas para remediar la cuestión que vamos a tratar de abordar. Siempre se ha hablado del cerebro. Muchas veces en la antigüedad se confundía con el alma. Alguno creyó encontrar el alma en un sitio determinado que no fuera el cerebro. Otros decían que estaba en todo el cuerpo. Otros que no, que era la actividad del cerebro lo que era el alma. Es decir, en las distintas civilizaciones, pero desde hace 5.000 años, pues el cerebro ha sido objeto de toda clase de especulaciones. Estudiar científicamente el cerebro es algo relativamente reciente, aunque no la curación. Porque los egipcios ya hacían trepanaciones 3.000 años antes de Cristo y además muy bien hechas. O sea que eso es una cosa que asombra. Que copian los romanos, etcétera. Pero luego también después de la Edad Media se pierde mucha de la medicina y de la ciencia experimental hasta que se desapareció, se quemó, se quemaron las bibliotecas, se persiguieron, sobre todo el mundo árabe que había recogido la tradición griega, otomana y de Bagdad. Y alejandrina. Todo eso se pierde, se quema, por ejemplo, la biblioteca de Córdoba y dejan solo un libro, el Corán, porque dice que los demás no hace falta leerlos. Más de, los miles de libros que había allí, que muchos eran traducciones al árabe, por ejemplo, de Aristóteles, de obras griegas, etcétera. Bueno, el caso es que el cerebro realmente, como elemento de investigación científica, aunque siempre ha estado ahí, ha tenido muchos altibajos. Siempre ha habido gente interesada en hacerlo, etcétera, pero realmente son los últimos 2 siglos cuando empieza a haber investigaciones de verdad en un sentido moderno del término. Claro, tenemos más capacidad de estudios diagnósticos y más maquinaria y más capacidad bioquímica, ¿no? Por lo tanto, es natural. Sabemos que el cerebro es un gran órgano, se le considera el segundo cerebro, porque el primero es el corazón. Es el que primero empieza a latir en el ser humano. Segundo es el cerebro, el que entendemos, el que está en el cráneo. Y realmente es el que rige o intercomunica todos los sistemas arteriales, inmunológicos, intestinales, todo. Entonces, por lo tanto, sabemos que hay muchos problemas hoy en día, con problemas de memoria, problemas de Alzheimer, problemas de incoordinación, temblores. Es decir, es un órgano que hay que saber que es muy activo en todas sus reacciones bioquímicas. Por lo tanto, tenemos que nutrirle, porque realmente a veces la nutrición que llevamos siempre es a veces un poco agresiva con esos ácidos que tomamos y vamos creando un déficit en grasa, sobre todo para el cerebro, en fosfolípidos, cerebrósidos, por ejemplo, y colesterol. Entonces, tenemos que dar también un aspecto muy importante, y es su energía. El cerebro tiene 300.000 acciones en el cuerpo, y por lo tanto necesita mucha cantidad de oxígeno, de glucosa, y esto requiere también energía, ATP. El ATP sabemos que se produce precisamente en unas microorgánulos que se llaman las células, me refiero, ¿no? Las centrales nucleares. Pues estas mitocondrias sí necesitan una enzima muy importante que es la ubiquinona o coenzima Q10. Entonces esto es algo muy importante que hoy en día personas que estén mucho con ordenadores, estudios, los hijos, los niños, incluso yo recomiendo hasta en niños, en niños que están siempre con exámenes, que se están sobrecargando 4 o 5 añitos, y por supuesto personas ya adultas que estamos muy activos siempre, el coche, llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Necesitamos mucha energía cerebral, mucha captación de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y por supuesto si nos metemos ya en el tema complejos, bloqueos, miedos, etcétera, que también pasa por la psicosomática del cerebro, necesitamos muchísima energía. Yo recomendaría la coenzima Q10 como algo muy... Encima Q10. Sí, bueno, hay que decir que hay muchas cosas, el género que ahora, como vivimos entre 20 y 40 años más de lo que han vivido nuestros abuelos, bisabuelos, pero solo los bisabuelos ya vivían 40 años menos que nosotros. O sea, es que la Edad Media en la época romana, que era una civilización de buena salud, era de 27 años. En los hombres. O sea, las mujeres menos, porque morían de parto, pues muchísimas. Es decir,
la cantidad de años que vivimos ahora ha aumentado tanto en tan poco tiempo que hay muchas cosas que son pues esos movimientos, miedos, reflejos de miedo, aprensiones, etcétera, que están en el cerebro, pero que claro, se reflejan en toda la actividad. Que es que puede ser, por ejemplo, tener miedo a pisar una escalera y caerte escaleras abajo. Este tipo de actividad cerebral, claro, es que antes vivíamos menos años y no lo echábamos en falta. Totalmente de acuerdo. Claro. Hay que suplementarnos hoy en día, y en medicina biológica esto es lo que yo sigo en mi consulta y recomiendo mucha coenzima Q10. Que la consulta es pensamiento 27, pensamiento de pensar, claro, con cerebro, y luego la generación del 27. Claro. O sea, tiene además un teléfono. Esto no lo conoce el de Podemos, el pobre no conoce nada, la generación del 27, Lorca, Alberti, nada. Le das coser español, pero fue muy importante. O sea, podemos hablar con el doctor en el 91 579 4935, repito, 91 579 4930. ¿Puede doler el cerebro, doctor? Porque muchos de nosotros tenemos dolores de cabeza prácticamente constantes, lo relacionan con tensión, con cefaleas, pues eso, que el propio cerebro está ahí apretando, pero sí. ¿Puede ayudarnos? Sí, bueno, hay dolores de cabeza localizados en distintas partes de la corteza cerebral, que lo que implican de una manera anatómica es una reducción de ese caudal de oxígeno y de nutrientes en esas neuronas. Y se ve ya en personas que incluso desde los 35 a los 45 años una disminución del volumen del cerebro. Es decir, si nosotros tratamos de recuperar el cerebro 2 gramos al día, esos 2 gramos a veces no se producen y resulta que vamos teniendo una disminución de nuestro cerebro. Pero, como digo, no olvidemos, y yo quiero, hoy es el día del cerebro energético, no olvidemos, por favor, el pensar en esta coenzima, porque es que estamos muy necesitados, de verdad. Bueno, hay un problema además en la vida moderna que es el estrés, la inquietud. Inquietud en todos los ámbitos. He hablado de las aprensiones de la gente mayor, pero también están los miedos en la gente menuda. Es decir, toda la vida el estrés, que es un mecanismo natural de defensa del ser humano, es eso, igual que el colesterol es necesario para la vida, el estrés es fundamental. Si no tuviéramos estrés, no nos sabríamos defender de nada. Si no existiera el miedo, el Homo sapiens habría desaparecido hace tiempo. Es decir, son cosas necesarias, pero que hay que controlar. Exactamente, todo en medida, es regulable, claro. y por eso mismo el colesterol lo comentaba. Estamos obsesionados con el colesterol. El colesterol en exceso es malo, pero hay que decir que el 67% del cerebro es grasa. Por lo tanto, cuando hacemos tratamiento para el colesterol, estamos inhibiendo la absorción de las grasas. Cuando hacemos programas de pérdida de peso, el 98% de los productos están centrados en las grasas. Y muchas veces sentimos cansancio, agotamiento, poco rendimiento, y realmente no nos concentramos ni tenemos éxito en una cosa ni en la otra. Precisamente vamos a auxiliarnos de un producto, un suplemento alimenticio como es el Ole Omega 3, que contiene un 80% de DHA. Y en este sentido estamos escuchando la fisiología cerebral, porque de ese 67% de grasa que es el cerebro, solamente un 25% es DHA. Por lo tanto, el mayor peso se lo lleva este omega 3 tan importante como es el DHA. Por lo tanto, Ole Omega 3 es un suplemento para mantener esos 2 gramos necesarios que comentaba el doctor y evitar la degeneración neuronal que se traduce en degeneración cerebral. Claro. Y a este nivel, comentaba la importancia que tiene la coenzima Q10 para todo lo que es la energía, el rendimiento y la autonomía cerebral, porque hay que decir que el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones son órganos que nos descansan, aunque estemos durmiendo, ellos siguen trabajando y precisamente tienen muchas mitocondrias precisamente para garantizar a través de la coenzima Q10. Y en este caso nosotros recomendamos Q10 Plus porque es 2,6 veces más biodisponible y garantiza mayor potencia para mejorar todo lo que es el rendimiento de estos órganos que no descansan. Por lo tanto, desde este punto de vista hay que decir que no aporta energía. El Q10 Plus sería el que va directamente a lo que necesitamos. Sí, Federico, porque la coenzima Q10 es una de estas moléculas que es de las liposolubles, sí, que es muy complicado su absorción si no hay buena situación hepática, hay complicación si estamos utilizando productos para disminuir la absorción de las moléculas como es el colesterol, triglicéridos, que son grasas, estamos incidiendo negativamente sobre la Q10 y en este sentido Q10 Plus está biotransformada
y es 2,6 veces más biodisponible. Entonces, en Es este decir, sentido, puedes seguir más adelgazando, pero no te quedas un poco tarumba. exactamente, no te aporta energía, O sea, pero lo claro. haces consciente. Hay que Eso dar es. mucha coenzima Q10. Necesitamos Q10 para la inconsciencia. Tanto, y tal y como está España, vamos, toneladas de Q10, pero vamos, por municipio. Bueno, pues en Parafarmacia Mundo Natural y en Herbolarios vamos a encontrar esta coenzima Q10 que además se puede dar a los niños, según nos han dicho. Sí, Una porque cápsula no es una diaria. moda. La Q10 es necesaria con el paso de los años. Mueren muchas mitocondrias y perdemos capacidad. Por lo tanto, dando la Q10, le estamos dando ejercicio y sustrato a estas mitocondrias para garantizar la vitalidad en todas las células de estos órganos que no descansan. Bueno, pues Q10, muy bien. Hacemos una pausa y luego vamos al síndrome del nido vacío, que tú lo tienes lleno. Yo no. Y por mucho tiempo, espero. Bueno, Ya, calla. pero no me vamos lo a ver. recuerdes, no me lo recuerdes. Es que sois niños mimados de Sí, ciudad. sí. O sea, el ser humano ha nacido, dice la Biblia, y en la Biblia hubo gente inteligente ahí escribiendo, ¿eh? Dejará a su padre y a su madre. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Lo dice. Pero no dice Por la algo edad. Lo dice. 28 me fui yo. Ese es el problema de la Biblia en España, de ahí la pérdida de fe y que las iglesias estén vacías. ¿Por qué? Porque no aclara la edad. Es que no puede ser que a los 39 años siga viviendo con papá y mamá. No, pero la Biblia no lo dice, así que No, la aquí Biblia cada no lo uno dice, pero interpreta debería lo que haberlo quiere. aclarado, porque antes estaba claro que había que ganarse la vida, Es verdad. pero rápidamente. Ahora, ahora. No, pero ¿dónde te vas a ir? Sí. ¿Y cómo afecta a la pareja, Federico? Ah, eso Porque sí. ya no es solo más el dolor de que se te vayan los hijos, aunque sea la acera de frente, que en la mayoría de ese los momento casos. dramático de las comedias. Dices que no tenemos nunca tiempo para nosotros. Hasta que lo Dice, tienen. sí, y si tuviéramos. Ah, amigo Eso, mío. que es peor. Eso es más grave. Es Radio. Todo lo que necesita para dar un toque más.